para difusión, no solamente de nuestro trabajo, sino es la oportunidad también para darle a nuestros socios la posibilidad de generar contenido y compartir en lo que están trabajando. Como les decía, este es nuestro sexto y penúltimo webinar del año. Su temática es trabajo colaborativo interdisciplinario y tenemos a 3 socios que nos van a exponer desde su punto de vista, desde su quehacer, cómo han trabajado con esta modalidad, esta forma de trabajo colaborativa e integrada. Para partir, tenemos la participación de la Universidad de Talca a través del Centro Tecnológico Quipus. El Centro Tecnológico Quipus se centra en el trabajo de 3 áreas temáticas que pueden ser representadas en los servicios Quipus Solar, combustión y reducción de emisiones y eficiencia energética en edificios, donde uno de sus proyectos más importantes es el que está ahí en la diapositiva, es la Cooperativa de Agua Potable Rural RAU, en la región del Maule. Y para comenzar con nuestro webinar, los dejo con María Luisa del Campo, que es directora del Centro Tecnológico Quipus de la Universidad de Talca. Voy a dejar tu presentación, María Luisa, y partimos. Súper, Gabriela. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todas, a todos. Bueno, cuando Gabriela me invitó a participar en este webinar, en realidad que si bien uno siempre ha estado de alguna forma dentro del área de un trabajo colaborativo, desde el área de la transferencia tecnológica específicamente en mi caso, siempre es difícil conversar sobre ella porque uno está muy acostumbrado a trabajar simplemente y no a plasmar en una presentación cómo es ese trabajo. Entonces, bueno, espero haberlo hecho de la mejor forma y a través de un caso de estudio, en realidad ver de qué forma nosotros trabajamos en colaboración. Así que, bueno, muchísimas gracias, Gabriela, por la invitación y por todo el apoyo también que me diste para la elaboración de esta presentación. Bueno, específicamente es a través de este Centro Tecnológico Quipus que desarrollamos muchos de los proyectos en los cuales estamos involucrados. Y, perdón. Ya, ahí sí. Un poco sobre mí, creía que era pertinente partir contextualizando un poco de cómo estoy metida en estos temas. Bueno, soy arquitecta de profesión y luego me desvié un poco del área más artística hacia lo que es más la ingeniería, desarrollando una maestría en Alemania, donde luego me tomé unos cursos más de profundización para sacar una mención en eficiencia energética. Dentro de eso, o gracias a eso, es que estoy ahora en la Universidad de Talca, desde el año 2006 como académica de la Universidad de Talca, y desde el año 2012 cuando formamos este centro tecnológico para dar respuesta a muchas de las necesidades que estábamos viendo en la industria en temas relacionados a la energía, donde Gabriela expuso muy bien cuáles son nuestras áreas más de trabajo. Y dentro de eso está la eficiencia energética en edificaciones. Y bueno, no puedo dejar de incorporar como parte de mí, muy parte de mí, a mis 3 bandidos, que son claramente mis proyectos más importantes y siempre están de alguna forma participando de mis otros proyectos académicos igual. Ahora, el caso de estudio que elegí presentar en este seminario es el CITIBES, la versión chilena, el cual es un proyecto que estamos terminando ahora a mediados de noviembre, lo cerramos, y que
principalmente aborda o busca dar respuesta a las medidas de eficiencia energética que son más aplicables o mejor aplicables, diría yo, para las diferentes tipologías de edificios, pero a nivel urbano. Veíamos que de alguna forma esa área todavía está recién abordándose, o quizás si es que la literatura ya lleva un tiempo, no lograba conversar de forma tan precisa como sí lo hace a través de lo que es una evaluación energética de edificación. Y esta imagen yo creo que representa bastante bien lo que en muchos casos pasa, que todos sabemos bien que de una u otra forma cuál es la meta a lograr, que es la reducción, el ahorro de electricidad. Pero lamentablemente y por la gran diversidad de temas involucrados en la eficiencia energética, uno no sabe qué hacer en muchos casos o cómo hacerlo, cuánto cuesta, si vamos a recuperar la inversión o no. Entonces, al final vamos dando palos de ciego, aplicando medidas muchas veces de eficiencia energética que escuchamos que servían o que a alguien le funcionaron o porque hay una promoción en alguna ferretería de algún equipo y que es conveniente entonces adquirir. Y bueno, imagínense si esto ya es difícil de lograr dar respuesta a pequeña escala, pensando en una casa o en una edificación menor, cuánto más complejo es si es que tenemos que dar esta respuesta a un conjunto de edificios, o más aún para orientar algunas inversiones de políticas públicas a nivel nacional. Ya el solo hecho de realizar auditorías energéticas por zona térmica tiene asociado un alto costo y con muchísimo tiempo de elaboración. Entonces, en Quipus y a través de un proyecto Corfo de Bienes Públicos, desarrollamos la versión chilena del CITIDES para 3 ciudades específicas, Santiago, Talca y Concepción, y donde actualmente se encuentran cargados más de 300 edificios ingresados en esta base de datos. Esta herramienta busca orientar con información precisa y concreta a las preguntas de reducción e inversión en eficiencia energética que ya conocemos cuáles son. Y CITIDES es una herramienta computacional basada en la web que ya existía previamente, que desarrolló el Laboratorio Nacional de Berkeley en California para diferentes ciudades de Estados Unidos, pero al aplicarlo al caso chileno tuvimos que hacer cambios bastante profundos en algunos casos para que pudiesen representar efectivamente nuestra realidad, nuestra situación. Entonces, bueno, aquí es donde en concreto también se involucran otros actores, no solamente ya desde la diversidad de temas que desde la academia se dan, sino que a través del programa de gestión de energía del Ministerio de Energía generamos la vinculación entre los operadores de los edificios o los gestores de edificios que entregan la información y el Ministerio de Energía, por el otro lado, que es el encargado de analizar o proponer o tomar las decisiones sobre política energética que desde este programa se desprenden para los diferentes edificios públicos existentes. Entonces, ellos tienen que, o bien, dicho de otro modo, la información que a ellos principalmente les sirve es aquella que les sirve para hacer benchmarking, evaluaciones de las políticas que ellos han aplicado o bien propuestas de políticas relacionadas a temas de eficiencia energética a proponer, una visualización clara a nivel urbano de cómo es el comportamiento energético de los diferentes edificios y por otro lado, a una escala ya más pequeña, podría decirse,
el gestor energético, que es el operador de estos edificios, también necesita saber hacer un benchmarking de cómo su edificio se comporta en relación a los otros, las recomendaciones de operación que para su edificio aplican, más en concreto, y también evaluaciones de medidas de eficiencia energética personalizadas de alguna forma para su edificio. Y aquí entonces el CityBest busca dar respuesta a todos estos actores que estarían involucrados en este tema. Esta es la arquitectura que hay detrás del CityBest y bueno, voy a pasar muy rápido a en esta diapositiva, donde hay una base o una cantidad de datos previamente que hay que incorporar al programa para que éste pueda correr. Básicamente el archivo climático, base de datos con mucha información, parámetros que influyen en el comportamiento energético del edificio, imágenes satelitales y georreferenciadas para que luego podamos visualizarlo, como ven en esta imagen aquí a la derecha. Y está el Energy Plus y el Open Studio detrás del CityBest, corriendo las simulaciones para dar respuesta luego a cuáles son las medidas de eficiencia energética más apropiadas. Y con todo eso entonces se pueden desprender la aplicabilidad en planificación energética urbana, los análisis de diferentes medidas de eficiencia energética e información para la adecuada operación del edificio. Bueno, dentro de este proyecto, para poder cargar la base de datos, a 313 edificios finalmente levantamos muchísima información, como pueden ver en esta imagen, latitud, qué tipo de radier, espesor de radier, preguntábamos de todo. Yo creo que mareábamos absolutamente a las personas que finalmente les aplicábamos esta encuesta. Y bueno, una de las cosas que constatamos, que en algunos casos después recibíamos la información y venía información que hacía simple vista, sin siquiera haber ido al edificio, muchas veces uno decía, no, esto es imposible que esté bien. Entonces nos empezamos a dar cuenta que a pesar de que son los operadores del edificio, son los gestores energéticos del edificio, había mucha información que o bien no se conocía, o bien se interpretaba a discreción, con lo cual nos empezaba a generar muchísimo error después que se iba acumulando y con lo cual no podíamos cumplir con el objetivo del proyecto. Entonces, volvimos a lo que es la literatura y estas son las variables más importantes que finalmente fue con las que seguimos trabajando, no descartando en absoluto toda la información que ya habíamos recogido, pero después nos sirvió para poder vincularlo y comparar qué tan precisa luego tenía que ser la información que íbamos a solicitar. Entonces, como pueden ver ustedes en la columna de la derecha, está el modelo del Energy Plus, que además es el motor de simulación que ocupamos, están todos estos parámetros ya definidos, que los que están destacados en color son los que se repiten de alguna forma con el modelo normativo, y el modelo normativo es la norma ISO, que de alguna forma podríamos considerar estos dos modelos como científicamente válidos a la hora de elaborar una simulación. Entonces nos interesaba ver, bueno, si tenemos estos dos modelos validados, veamos entonces, concentrémonos en las variables que sí nos están diciendo que son las que finalmente influyen de forma significativa en el consumo de energía. Perdón.
Y si se pueden dar cuenta, no son precisamente los parámetros que nosotros preguntamos, o no son más que por qué no los preguntamos, es que no son factibles de preguntar. ¿Cómo yo puedo ir a preguntar o a levantar la información de las tasas de infiltración? ¿O cómo puedo ir a preguntar hora a hora la temperatura interior de los recintos? Porque a no ser que tenga yo un sensor incorporado en estos 303 edificios, no hay forma de poder incorporar ese dato de forma real de cada uno de los edificios, que es lo que perseguíamos hacer, si no era buscando otra forma de poder incorporarlo, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, empezamos a buscar metodologías a través de un método de preprocesamiento, aplicamos un método de preprocesamiento en el cual incorporamos el consumo mensual. Ese sí lo teníamos de cada edificio, la superficie de cada uno de los edificios, y solamente con esos dos parámetros iniciales, y aquí debería estar también lo que es el archivo climático, porque las temperaturas externas es un valor, un parámetro muy importante para poder realizar este preprocesamiento. Primero le aplicamos un filtro donde eliminamos todos los consumos extremos, tanto los bajos como los altos, y eliminamos además aquellos que no cumplían con una estacionalidad. Es decir, que si presentaban un consumo de energía, por ejemplo, plano todo el año, ya nos daba una indicación, bueno, este edificio eventualmente o bien no está incorporando la información de forma correcta, o bien no tenía calefacción ni refrigeración en todo el año, pero en el fondo nos iban a llevar los resultados de nuevo a aumentar el error promedio final. Entonces todo eso se quitaron. Luego los clasificamos por tamaño, a través del cual determinamos que generamos 3 clústeres. Luego los clasificamos por tipo de climatización, que de nuevo fueron 3 clústeres que en función del levantamiento de información determinamos que habían calderas a gas principalmente, aire acondicionado y no me acuerdo el otro tipo que no tenían calefacción y que no tenían, y el otro que tenían climatización eléctrica. Entonces, claro, aquí dentro de los que se eliminan, perdón, no corre el tema de que no tuvieran aire, climatización. Bueno, una vez que realizamos eso, determinamos estos 3 clústeres y luego del filtro realizamos lo que es la herramienta o aplicamos lo que es la herramienta del Inverse Modeling, que es de modelación inversa, que es una herramienta ya utilizada o aplicada, generada por las RAE, y a través de la cual uno determina el Heating Change Point, que es el punto en el cual desde lo que es la base de consumo del edificio, significaría que el resto de consumo asociado va a ser o bien en refrigeración o bien en calefacción. En la siguiente diapositiva explico de mejor forma a qué se refiere. Y lo mismo la sensibilidad de la calefacción y de la refrigeración en función de la pendiente que se genera a partir de este punto de cambio. Con eso se determinan otros 3 clústeres y por último la diferencia entre lo que es el consumo base, que podría ser, por ejemplo, todo lo que no implica climatización, es decir, lo que es la iluminación y lo que son los equipos, por ejemplo, o la iluminación exterior. Y todo el resto, entonces, el consumo aparte que se generaría, o bien va a estar asociado a calefacción, o bien va a estar asociado a refrigeración. Bueno, en total, determinamos que habían 81 clústeres que se formaban a partir de estos 313 edificios. Esta es la gráfica que muestra estos cambios o estos heat change point o el sensitivity
de la pendiente, donde este sería el consumo en función de la temperatura que se tiene exterior. Tenemos un consumo base, que es el que llamamos como el que corresponde a todo lo que es la iluminación y a todo lo que es los diferentes equipamientos asociados. Y en el punto en que se eleva o se desprende la curva de este consumo base, es que en este punto hay un cambio entonces en el termostato, o bien se está aplicando el termostato y por lo tanto empieza a consumirse la calefacción. Recordar que esta es la temperatura. Y lo mismo pasaría entonces con la refrigeración. Con esto nosotros podemos desde ya empezar a vislumbrar posibles conclusiones que se desprenden, por ejemplo, asociado a lo que van a ser las futuras medidas de eficiencia energética. Por ejemplo, una alta sensibilidad de refrigeración va a una de las medidas energéticas a aplicar, por ejemplo, va a ser que se reduzcan las tasas de infiltración, así como a priori, sin todavía verificar que la medida realmente genera un mayor impacto en esos edificios. O bien que el punto de cambio de la sensibilidad, el punto de cambio de la calefacción responda a que quizás hay que cambiar ajustar la temperatura del termostato. Quizás la temperatura del termostato está partiendo muy pronto y en realidad que uno podría tener una diferencia de un grado y que significaría un mayor ahorro energético en la operación del edificio. Pero bueno, esta imagen es como para indicar que ya con estos primeros análisis uno ya puede empezar a obtener ciertas conclusiones. Luego lo que se decidió hacer es que para poder optimizar esta evaluación energética de solo 303 edificios, ¿qué pasaría cuando quisiéramos evaluar Santiago completo? Bueno, obviamente el procesamiento, el correr estos programas de simulación energética harían demasiado lento y demasiado engorroso todo este proceso. Por lo tanto, se decidió clusterizar o agrupar con estas características de estas variables que logramos determinar, que eran las más incidentes en el consumo de energía, en estos 81 clústeres, que como pueden ver aquí hay unas imágenes de agrupaciones donde aquí podemos ver los centroides, que serían los prototipos más representativos de este clúster. Por ejemplo, este podría ser el edificio 1 y que es el representativo del 12, del 21, del 13, independiente que aquí veamos, por ejemplo, que se aleja muchísimo el 12 de su prototipo. Pero también recordar que, bueno, aquí solamente se está viendo el clúster en 2 dimensiones. Es decir, estamos viendo solamente la relación de 2 parámetros respecto a su centroide, pero tendríamos que ver por todas las demás caras de todo el resto de los parámetros, donde sí finalmente las distancias, aquí podría ser el 12 este, y el centroide respecto a este parámetro estaría muy cerca. Por lo tanto, si bien frente a ciertos parámetros podríamos tener mayores distancias, con otros vamos a tenerlas más cerca y con eso se absorben entonces los errores que estarían produciéndose. Por eso también se decidió usar la metodología del Cummings, que finalmente reduce la distancia de todos los miembros del clúster relacionado a su centroide y haciéndolo lo más representativo posible. Obtuvimos 81 clústeres. Nosotros inicialmente habíamos pensado ya, máximo lleguemos a 12.
pero vimos que si no, realmente los errores se nos iban aumentando y con eso aumentábamos la imprecisión después de la información definitiva que íbamos a entregar. Luego, una vez realizados estos clústeres, se hace un proceso de calibración. A pesar de que con la clusterización, como les mencioné, ya obtenemos la mejor conformación, lo más cercano posible de todos los miembros del clúster relacionados a su centroide, a su prototipo, de todas maneras, comenzamos a hacer, bueno, dentro de lo que es el seteo del heat point, de la climatización, por ejemplo. Tenemos ya que hay cierto valor que, por ejemplo, es cercano a los 20 grados. Eventualmente, para cierto clúster, necesitábamos probar que qué pasaba si es que este clúster en realidad no eran los 20 grados. La temperatura de seteo eran 19 grados. Esa era una forma en que nosotros calibrábamos, aplicábamos los 20 grados, volvíamos a correr la simulación, y si es que el error medio era menor, bueno, se cambiaba entonces manualmente ese parámetro al clúster. Y en algunos casos, por ejemplo, teníamos dos variables, como es aquí la ganancia solar a través de las ventanas o la proporción de ventanas versus el muro. Y en esos casos, por ejemplo, sí conocíamos este valor, pero no conocíamos este otro. Dejábamos fijo este valor y calibrábamos solamente el de las ganancias solares. Y con eso volvíamos a acercarnos nuevamente más al centroide o ajustábamos todos los otros parámetros para que así todo el grupo se acercara mucho más al centroide. Una vez que realizamos esto, bueno, la sábana de datos, imagínense, no era muy amigable, si es que, imagínense como una matrix al final que se obtenía, muy difícil de seguir, por lo cual también pensamos, bueno, esta información tenemos que hacerla llegar y a todo nivel. Como ya teníamos la experiencia de que solamente el hecho de levantar cierta información había sido bastante difícil de incorporar o de entender qué es lo que realmente nosotros estábamos necesitando, ya sabíamos que teníamos que procesar lo más posible esta información. Y esta imagen que están viendo ustedes, la que estamos proponiendo, todavía no es la versión definitiva, pero de alguna forma poder entregar la información que realmente le sirva al operador del edificio. Con el Ministerio de Energía y con Gestión de Energía, ellos van a ver esta otra plataforma CITIBES que ustedes vieron al comienzo, pero de qué forma podíamos entregar la información realmente útil y procesada. Y con eso ustedes pueden ver, bueno, se entrega cierta información del edificio relacionado a la georreferenciación del edificio en su ubicación específica, los diferentes consumos y la medida de eficiencia energética aplicada respecto a su consumo, a su distribución actual de consumo, y que al aplicarle esta medida de eficiencia energética, esto es lo que él debería estar consumiendo si es que se aplica la medida. Y a su vez, el benchmarking para que él pueda irse comparando, aquí está la información de su edificio, el promedio de los otros edificios con ciertas características comunes a la de él, y cuál sería la meta, no solamente si se aplica esta medida, sino que si se la aplicaran otras medidas adicionales que no fue la que finalmente se seleccionó en este caso. Entonces, de alguna forma poder integrar o hacer más útil, más aplicable la información que desde estas simulaciones finalmente se estarían desprendiendo.
Y bueno, con eso termino mi presentación. Muchísimas gracias por la atención y bueno, Gabriela después nos dirá en qué minutos son más convenientes las preguntas, si es que tiene. Muchas gracias, María Luisa. Para los que se fueron conectando tarde, este webinar de todas formas va a quedar cargado en nuestra plataforma de YouTube y si tienen alguna pregunta, la idea es plantearlas al final del webinar cuando hayan terminado los 3 expositores. Y para continuar, vamos a seguir con nuestro segundo expositor, Ecosustenta Consultores, una empresa que nace el año 2012 en Concepción, con la finalidad de entregar soluciones integrales en el ámbito de la arquitectura, la ingeniería y la construcción, con un fuerte énfasis también en la eficiencia energética y sostenibilidad de las edificaciones. Ecosustenta nos va a presentar y los dejo con Mario y Paula. No sé si están los dos o hay uno solo de ustedes. Les dejo la presentación para que continuemos con nuestro webinar. Hola, buenos días. Sí, Paula también, pero principalmente voy a realizar la presentación yo. Ya, ok. Sí, la idea nuestra es básicamente mostrar un poco qué es lo que nosotros hemos visto y que conocemos de trabajo colaborativo y qué es lo que es, porque así como decía María Luisa, cuesta, o sea, uno cree que siempre hacemos trabajo colaborativo, me cuesta hasta nombrarlo, pero es verdad, estamos haciéndolo de verdad, está desplegado en toda la construcción, entonces esa es un poco la disyuntiva que queremos tratar de mostrar hoy día. Como dijo Gabriela, nosotros somos una constructora que estamos haciendo eficiencia energética, estamos trabajando en una consultoría también para el Banco Mundial en el desarrollo de distintas aplicaciones, desarrollos constructivos, detalles, para lograr viviendas sociales, vivienda de mejor calidad. Y ahí no hemos visto que, claro, nosotros podemos hacer, por ejemplo, una muy buena solución constructiva que presenta buen estándar desde el punto de vista del comportamiento térmico, pero no sabíamos cómo funcionaba desde el punto de vista del fuego, por ejemplo. Entonces, el trabajo colaborativo nosotros finalmente ya casi no es optativo, viene siendo una obligación para poder tener un proyecto, un desarrollo, un diseño más integral. ¿Cómo definen algunos este trabajo colaborativo? Es principalmente como cuando un grupo de personas intervienen aportando sus ideas y conocimientos en lograr un objetivo común. Este objetivo común, en el área de la construcción, es un edificio, principalmente, ¿cierto?, que permita satisfacer todos los requerimientos que el cliente puede tener. ¿Ya? ¿Y cómo se viene haciendo? Bueno, en general, una consultora que dirige, por ejemplo, el punto de vista de arquitectura, contrata los servicios de el eléctrico, el de agua potable, alcantarillado, las distintas especialidades concurrentes, agregando hoy día eficiencia energética. Si hay un asesor para certificación, el asesor para certificación, y cada uno entrega de manera separada, compartimentada, de manera individualista, sus productos. ¿Qué resulta de eso? Algo que no sabemos si es que su totalidad satisface o no satisface lo que está pidiendo al cliente. Y por supuesto, en esta forma de hacer las cosas que por años, ¿cierto?, se viene haciendo, el más perjudicado finalmente es por un lado el cliente y al final también el destinatario del edificio en este caso. Ese destinatario se queda con la suma de errores o efectos, ¿cierto?, que en cadena se pueden ir produciendo
en el desarrollo de un proyecto. También hemos visto en cómo hoy día se construyen, generalmente de manera separada y lineal, por ejemplo. Está el diseño, está el llamado a licitación, está la construcción. En este trabajo colaborativo también la idea es que estos tres procesos, o estos dos procesos, diseño y construcción, también sean un poco más integrados. La constructora, cuando toma el encargo, si toma el diseño, se da cuenta que existen distintos errores y que están hechos de manera, se nota que están hechos de manera separada cada una de estas especialidades. Cada profesional mira su proyecto solo, no en la totalidad, no como debiera ser, ¿cierto?, en este objetivo en común. En el ámbito de la arquitectura y la ingeniería de construcción, ¿cierto? Bueno, ¿qué pasa? Esta fragmentación hace que exista demasiada duda cuando se ejecuta un proyecto. Y esto también nosotros lo que hemos visto en el desarrollo de nuestro trabajo es que básicamente tenemos una formación individualista. La academia nos enseña por separado. Hoy día, a propósito del magíster que hemos estado desarrollando, se hacen trabajos más grupales, pero finalmente en esos trabajos grupales igual se reparten las tareas y no se conversa hasta entregar un resultado final que no conversa en los distintos capítulos que a cada encargo se le desarrolló. Por lo tanto, también esta herencia, ¿cierto?, de trabajo individualista viene de siempre. Y se generan, por ejemplo, la lámina que está mostrándose es cómo conversan, entre comillas, se muestran errores entre el profesional de estructura y el arquitecto, de que no le entregaron toda la información, de que no estaba claro, que no permite hacer una cosa, que no permite otra cosa, que la zapata, etc. ¿Ya? ¿Cuál es la nueva propuesta? ¿Cierto? Por supuesto que no se trata que una sola persona sepa hacer de todo. Se caracteriza principalmente por un grupo, ¿ya?, especialistas, expertos, que trabajan de manera conjunta, simultáneamente y descentralizada, en pos de este bien común que se tiene como objetivo. Cada uno de estos integrantes aporta en lo que sabe. Cada uno de estos integrantes aporta en lo que mejor sabe hacer. Y lo principal, que cada uno de estos integrantes aporta y entrega este conocimiento para que otros se vayan enriqueciendo, para que otros también vayan conociendo lo que este otro sabe. Y, por supuesto, esta intervención de cada colaborador, de cada persona que interviene, visualizan el proyecto como un todo. ¿Qué es lo que tenemos como ganancia, ¿cierto? O como valor? Es que este proyecto que combina, ¿cierto?, tanto conocimientos y recursos de distintas empresas asociadas, ese proyecto tiene un valor agregado, un mejor valor agregado, tiene más valor. Y por lo tanto es un mejor edificio, por decirlo de alguna manera. Si me escuchan bien, está pasando una marcha. Aquí igual pasó hace un rato una marcha por Antonio Varas, así que... Por fuera del edificio. Nosotros estamos ubicados en Prat y muy cerca del gobierno regional y la verdad que... Ya. Vamos a tratar de terminar trepedito para salir. Bueno, ahora, ¿qué es lo que impulsa un poco este trabajo colaborativo interdisciplinario? La tecnología hoy día. La tecnología es el gran impulsor en distintas áreas, en la construcción misma, en la producción de la construcción, los sistemas más industrializados, hacen que la carencia de errores sea fundamental.
Hoy día se habla mucho de sistemas formados en taller y casi que en terreno se arman, ¿cierto? Como un Lego, por decirlo de una manera. Y eso, si tuvieran lleno de errores, no funcionaría. La tecnología impulsa a que este trabajo, a obligar, ¿cierto?, a que este trabajo colaborativo sea cada vez más importante. ¿En qué áreas? ¿Cierto? Primero, en la manera de producir, como ya lo comenté. El segundo, en que el cliente quiere un mejor proyecto, quiere un mejor producto. Y por último, ¿cierto?, el producto final debiera ser de mejor y mayor calidad. Un trabajo colaborativo lo que hace es mejorar las condiciones de conversación, mejorar, facilitar la comunicación y la conversación entre distintos grupos, ¿cierto? Cómo se integran, cómo se hace una evaluación, cómo el grupo, ¿cierto?, ya no se queda con oh, qué bueno me quedó mi proyecto, sino cómo quedó el proyecto integral, completo, ¿ya? Y lo que yo creo que afecta o muy positivamente es este intercambio de conocimiento. El profesional de estructura tiende a conocer más cómo interviene su proyecto, por ejemplo, en el comportamiento energético, el eléctrico, lo mismo, de la iluminación, clima, etc. Este nuevo paradigma de la gestión del conocimiento colectivo, entonces pasa a ser una habilidad imprescindible para poder llevar cualquier tipo de proyecto y cómo definir las estrategias. La definición de estrategias en pos de un desarrollo de un proyecto final, por ejemplo, hoy día con estos temas en boga de la sustentabilidad, requiere una conversación, y por ejemplo, ciclovía. Hoy día es necesario saber anticipadamente cómo vamos a desarrollar el proyecto, con qué tipo de material. Y eso tiene que ser con un intercambio de distintos profesionales, distintas personas que conozcan de cada una de estas partes que conforman, por supuesto, el edificio final. Ahora, ¿en qué se basa? ¿En qué se basa este trabajo colaborativo? Tal vez en tres o cuatro habilidades que no vienen de la ingeniería, que no vienen de la arquitectura, tal vez un poco más blandas, como por ejemplo la confianza. La confianza en un equipo, en ser parte de un equipo. El sentido de propiedad. O sea, yo estoy generando un edificio, aunque yo genere una parte mínima del edificio, lo que yo estoy trabajando es en el edificio, no en una parte. O mi parte influye en el desarrollo total del proyecto. Y lo otro es que, dado que se encuentra una forma conveniente de trabajar, más fluida, genera, ¿cierto?, el incentivo de que se puedan seguir desarrollando otros proyectos de manera futura, ¿cierto? Y por lo tanto, esta relación de confianza, esta transparencia que se generan en los equipos, entonces genera o consigue una relación más larga y que genera también de manera un círculo virtuoso, ¿cierto?, de generar nuevos proyectos con la misma técnica, con la misma tecnología, con el mismo equipo y de manera más fluida. Los beneficios que se ven de esta manera, entonces, es primero que se optimizan los recursos, se reducen los costos, mejora la productividad, la incertidumbre disminuye. También de manera temprana se pueden identificar qué riesgos tiene el proyecto, qué oportunidades tiene el proyecto. Se mejora el ambiente de trabajo. Se ha comprobado que las empresas o los grupos de trabajo fluyen de otra manera, tanto con los equipos de trabajo como con equipos que confluyen en trabajo. Nosotros
Nosotros en la consultora tenemos, es una consultora multidisciplinaria, está conformada por arquitectos, ingeniero civil, ingeniero constructor, dibujante, y además tenemos equipos, por decirlo amigos, en que esta metodología ya la tenemos desarrollada. Un equipo que genera los modelos BIM para nosotros, el equipo de climatización, un eléctrico, que son consultoras externas, pero se ha conseguido poder trabajar de manera, primero participativa, con mucha confianza, simultáneamente, y por lo tanto hemos notado que los tiempos de trabajo, los tiempos de entrega son mejores. Ahora, como dije inicialmente, la tecnología es un impulsor de esta metodología. Entonces, queríamos plantear un poco si que BIM es la solución en el apoyo de un método colaborativo. Nosotros, si bien podemos aparecer muy abanderados de BIM, es una muy buena solución. Es una muy buena solución, pero no es la única. De todas formas, quisimos también mostrar un poco cómo puede ayudar el BIM, el sistema BIM, ¿cierto? Que incluso debiera ser obligatorio en el desarrollo de proyectos públicos el otro año. No sé si finalmente esa meta se podría cumplir. En España definen el BIM como una herramienta tecnológica para la gestión de proyectos a través de un modelo digital 3D que reduce los costos, acorta tiempo de diseño y producción y mejora la calidad de los proyectos de ingeniería, arquitectura y construcción. No cabe duda que el modelo BIM, al tener en un solo ambiente todas las especialidades concurrentes, es colaborativa. Lo que sí es que es como, pero hay que saber BIM, es como el único problema. Pero es una metodología que es abordable, que existen también distintos proveedores de software, por lo tanto, no está lejana de poder implementarse. Y lo que sí nosotros hemos notado que, como dije, es una muy buena metodología colaborativa y que permite un poco hacer realidad todos los fundamentos de la metodología de trabajo colaborativo. Se produce mejor comunicación al tener un solo modelo, porque cada participante interviene en ese modelo. Ya no tiene compartimentado cada modelo. Se sabe si es que se entró, se sabe si es que se grabó, se sabe qué modificación se hizo, se sabe o es posible determinar qué tipo de intervenciones. Algunos indicadores del Reino Unido indican que, por ejemplo, la reducción de costos es del 33% al utilizar BIM. La reducción del plazo es del 50%. La productividad aumenta un 20%. Y claramente también indica que mejora la calidad del producto final y aumenta la trazabilidad, claro, porque se sabe exactamente qué pasa desde la idea primitiva del proyecto hasta incluso la idea final o la operación del proyecto. En las imágenes ahí aparece, ¿cierto?, el modelo parametrizado, y en esta zona aparecen presupuestos y otros valores, ¿cierto?, que es lo que entrega el modelo. El BIM lo que hace es que modeliza de manera completa y parametrizada, como si uno estuviera viendo el proyecto construido, pero de manera virtual. Incluye, y debiera incluir, todos los atributos, todos los parámetros que definen cada muro, cada pasada de conducto, electricidad, etc. ¿Ya? Y esto permite entonces gestionar, y claramente cuando apareció tal vez la tecnología CAD era como lo máximo, pero hoy día ya la eficacia, la eficiencia que uno puede lograr hasta ahora es impensable. Y ya que incluye ideas de prediseño,
incluso ciclo de vida completo al proyecto de construcción y de final del ciclo de vida. Por ejemplo, este es un modelo generado por nuestro equipo amigo, ¿cierto? Cristian Giraldi, de GBIM Consultores, muestra, este es un consultorio aquí en la zona, y cómo una pasada de climatización pasa por una fachada. Por lo tanto, la idea también es hacerle caso al BIM. No nos saca mucho, cuál es el beneficio de saber cuál es la interferencia si eso nos arregla. Pero esta es una evaluación temprana del conflicto. Se coteja de manera temprana y se detecta que eso está incorrecto. Y esto porque, claro, el BIM se hizo para, como se está haciendo hoy día, incluso es para complementar todas las especialidades concurrentes. De esta manera, ¿qué es lo que hace? Al detectar de manera temprana, esa corrección no se hace en obra. Si se hiciera en obra, esta faena estaría paralizada y habría que considerar, oye, hay que demoler, o por dónde modifico si es que no están hechas las estructuras. ¿Cómo intervengo esta zona? ¿Y cómo la llevo a otro lado? ¿Qué me sirve? Etcétera. Por lo tanto, evita también retrasos y costos adicionales que podrían generar aumentos de obra, etcétera. Aumenta y optimiza el tiempo. En proyectos integrados, ¿cierto? Se aporta información tanto para la administración, requerimientos de materiales, los tiempos en que se van a requerir los materiales, y también permite visualizar cambios que se podrían ir generando, estimando, por ejemplo, las repercusiones de que cada solución en las distintas áreas, sin improvisar con modelos nuevos. Mejora la organización y el seguimiento. Este modelo que se muestra aquí es un BIM de construcción. Y va mostrando ya el avance de obra que tiene hoy día. ¿Ya? Esta foto, al parecer, o sea, claro, esta gráfica es de hace como un mes. Permite proyectar el calendario del proyecto y realizar seguimiento durante la construcción. Facilita la estimación de recursos, mantener claramente en qué situación, ¿cierto?, se encuentra la obra. Y también permite a la alta gerencia no estar en obra, porque si existe la confianza, se tiene cabal conocimiento de qué faenas se están ejecutando, qué faenas fueron ejecutadas, qué partidas fueron ejecutadas. Y también permite evaluar la sustentabilidad de la obra, ¿cierto?, al facilitar el cálculo de eficiencia energética y toda su instalación. Este es como la gráfica típica, ¿cierto?, de qué es lo que debería ser BIM. Desde la programación, el diseño conceptual, el diseño detallado de todas las especialidades concurrentes, el análisis, la documentación, fabricación y montaje, que aparece en la cuarta dimensión de tiempo, la quinta dimensión de costo, la logística y la construcción, operación y mantenimiento, y si uno también quiere, la demolición. Las interferencias, ¿cierto?, se pueden detectar de manera inmediata, dado que se trabaja en un solo modelo. Y esto incrementa, ¿cierto?, la confianza y la transparencia y la inmediatez en la comunicación, dado que los equipos que concurren, ¿cierto?, pueden estar trabajando de manera online, de manera simultánea en el desarrollo de estos proyectos. Aquí hay otros errores, ¿cierto? La viga no calza con la viga transversal. Acá hay otra interferencia con el sistema de desagüe de agua alcantarillado, etc. Aquí hay una gráfica, la gráfica del medio, con respecto a la distribución del tiempo. Si bien es posible que se llegue al mismo tiempo, el diseño, en el caso del BIM, es el que se lleva la mayor cantidad de tiempo de uso. En cambio, en una tecnología separada, ¿cierto?, esta campana es gigante.
comparado con la superficie que tiene solamente con el BIM. Y el caso de la coordinación es mucho menos. Eso es lo que permite la comparación de esta gráfica. Ahora, desde el punto de vista de nuestra experiencia como entidad evaluadora, por ejemplo, de la CES, la verdad que no hemos encontrado, al menos, también somos una empresa nueva, digamos, en la CES, pero no hemos encontrado desarrollo de proyectos que estén integrados. Y lo que sí hemos visto, errores que hacen notar o que dejan en evidencia que no se produjo esta coordinación, y que más aún, o sea, no se trabajó de manera colaborativa, y más aún no hubo una coordinación final. Por ejemplo, en el cumplimiento de un requisito obligatorio, que dice que el filtro que debe tener, ¿cierto? Para las instalaciones debe ser un MEP 6, y la memoria de cálculo entrega un MEP 4. Por lo tanto, no vio nadie de que el proyecto lo cumplía. Llegó la información así, y así se envió, indicando de que está todo en cumplimiento. Entonces, esto habla de que aquí el asesor, ¿cierto?, que estaba trabajando para la certificación, no revisó la información, la persona de clima no conversó con el arquitecto, etc. La observación final era, al comparar la información de la memoria de cálculo del proyecto con el estipulado en el CES, no se cumple, ¿cierto?, con el requerimiento. En este caso, tampoco da cumplimiento, y lo que habla es que, por ejemplo, el informe de eficiencia energética, que no era el de la CES en este caso, el informe de eficiencia energética habla que la cubierta está calculada en base a poliestireno de 15 kilos, ¿cierto?, de espesor de 80, y la especificación expedida, que no se anota ahí, habla de una lana mineral de 20 kilos. O sea, no coincide el parámetro de cumplimiento, y tampoco coincide incluso la materialidad. Entonces, este tipo de errores, si es que el trabajo fuera un poquito más colaborativo, no existirían. Y estos son errores que nosotros hemos evidenciado, digamos, en este tipo de proyectos. Ahora, esto se repite harto, por supuesto, los nombres están protegidos, nadie se sienta aludido, pero también tiene que ver, nosotros pensamos, con la dinámica de los inicios de la certificación que hoy día se está pensando. ¿Ya? Yo creo que la certificación de edificios CES y otras, ¿cierto?, va a permitir que exista esta conciencia del trabajo colaborativo. Y de hecho, es lo que nosotros hemos venido haciendo. Estos proyectos, cuando nos corresponde ser asesores, existen largas conversaciones primero de cómo vamos a abordar el proyecto, de qué manera vamos a abordar el proyecto. Y ya estos errores no existen, digamos, porque la coordinación, incluso sin trabajar en BIM, existe de manera colaborativa. Ahora, la misma CES, ¿cierto?, que hicimos, y ya terminamos con esto, plantea incluso 4 puntos adicionales sobre los 100 puntos que son normales de la evaluación. Y genera, de esto definitivamente, este puntaje nosotros no lo hemos otorgado nunca como entidad evaluadora, y tampoco lo han solicitado. Sí, una vez lo han solicitado, pero no había nada, digamos, ni siquiera las actas que permite comprobar que hay un trabajo operativo, y tampoco se veía en el producto que había un trabajo integrado, ¿ya? Este puntaje adicional yo creo que debiera ser un poco más abordado, tratar de obligarse a tener estos 4 puntos, porque claramente va a generar un mejor proyecto. O sea, sin ser el más importante, porque la CES tiene su objetivo súper claro, pero
El trabajo o el diseño integrado debiera ser una parte que debiera estar un poco más potenciada en el trabajo final de cualquier proyecto, sobre todo estos proyectos que pretenden mejorar la calidad de vida, ¿cierto?, de sus ocupantes. Eso es todo. Muchas gracias. No. Muchas gracias a ti, Mario. Para cerrar este webinar, dejamos a nuestro tercer y último expositor. Vamos a dejar a nuestro socio EA Group. Yo lo conocía como EA Buildings, pero parece que ha pasado mucho tiempo. EA Group es un grupo con más de 13 años de experiencia, cuya misión es contribuir al mejor futuro incentivando decisiones de inversión en el sector de la construcción y generando retornos económicos, sociales y ambientales. Y dentro de sus líneas de trabajo se encuentra EA Software, relacionada por supuesto a las tecnologías asociadas a diseño, construcción y gestión de edificios, EA Buildings, donde se realiza consultoría y asesoría técnica para el mercado inmobiliario, la arquitectura y la construcción, y EA Infrastructure, son servicios y asesorías para el desarrollo de proyectos de infraestructura sustentable. Y con esto los dejo con la presentación de Diego. La voy a cargar. Diego, ¿me escuchas? Hola, Gabriela, sí. Hola. Buenos días. ¿Me escuchas bien? Sí, todo bien. Vamos nomás. Excelente, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. La presentación de hoy día, ¿cierto?, va a ser un poco en base a nuestra experiencia de EA Buildings. En pos del tiempo, voy a tratar de hablar más de cuál ha sido nuestra experiencia implementando procesos de diseño integrados en la realidad en Sudamérica en los últimos 13 años. No voy a pasar, yo creo que IPD, ¿cierto?, o diseño integrado de proyectos o metodologías de desarrollo integrado de proyectos, como bien decía Mario, no es nada nuevo. Esto está conocido hace más de 14, 15 años. De hecho, las primeras definiciones oficiales de muchas instituciones solicitando la implementación de desarrollo integrado de proyectos son hace más de 13 años. Por tanto, en esta presentación voy a dar solo unas pequeñas luces de eso. Creo que es un conocimiento bastante, no sé si básico, pero conocido por el mercado, y me voy a enfocar un poco más en lo que es cuál ha sido nuestra experiencia en hacer esto en una realidad sudamericana. Y la experiencia viene de, ¿cierto?, más de 3 millones de metros cuadrados en la oficina de proyectos, más de 100 proyectos, 60 proyectos de estos con certificación LEED, donde siempre hacemos un proceso integrado de proyectos, etcétera, etcétera. Y lo bueno es que también nos ha tocado implementar esta metodología de proyectos en proyectos de distinta escala, desde una cierta habitación interior hasta muy grandes edificios, hasta edificios que son íconos o quieren ser innovadores, a otros que son más clásicos y son del gobierno, y por tanto hay estructuras de equipos o de contratos que son más limitadas, etcétera, etcétera. Entonces hemos tenido la oportunidad de enfrentarnos a diferentes desafíos, por así decirlo. Entonces, ¿cuál creo yo, o cuál fue nuestra primera aproximación a IPD, ¿cierto? Fue en el año 2007, yo tenía la suerte de estar en Estados Unidos y teníamos EA Buildings en Boston, y uno de nuestros socios, Nathan Gauthier, que era en ese tiempo director del USGBC, el Consejo de Construcción Sustentable de Estados Unidos, estaba en el directorio, y era el director de la Oficina de Sustentabilidad de Harvard. Ellos implementaban siempre IPD en sus procesos. Y de alguna manera fue la primera aproximación que teníamos. Y la primera definición, que realmente hay 2 definiciones para aquellos que quieren ir más al detalle, está esta del ANSI, del American National Standards, y está la de el Colegio de Arquitectos de Estados Unidos en su AIA IPD Guide también desde 2007. Pero me gusta más esta, ¿por qué? Porque dice, es más simple y dice súper simple, es un proceso de discovery, es un proceso exploratorio para optimizar los diferentes componentes del edificio. Y yo creo que eso es lo que más le hace falta entender a los mercados sudamericanos, que obviamente es colaboración, obviamente es comunicación, pero tenemos que estar dispuestos a que va a ser un proceso exploratorio. Y para dar el ejemplo, y como les decía, eso es casi toda la definición que voy a dar ahora, pero aquí hay un ejemplo de cómo se implementaba ya en esos tiempos, en todos los procesos de Harvard, esta metodología.
Este era el Marsh Hill Hall, un proyecto cualquiera, donde vemos aquí las fases de diseño del proyecto y la cantidad de reuniones o workshops de trabajos que habían en esta programación, y con objetivos específicos y tópicos específicos para cada uno. Entonces, la viñeta ustedes ven que desde un principio se tomaba en cuenta el entorno, agua, energía, la calidad del ambiente interior y el presupuesto, que es algo, por ejemplo, que en Sudamérica no se hace y que los mandantes generalmente lo tienen muy, no sé si son recelosos de compartir el presupuesto o no hay interés de compartir el presupuesto. Pero muchas veces a los equipos de proyecto les toca sugerir ideas de optimizaciones de sistemas o de mejorar un edificio sin conocer los costos iniciales esperados para el proyecto. Entonces, aquí es sencillamente para ejemplificar cómo en esta metodología de proyectos habían hasta 4 workshops donde se comunica a todo el equipo que entre cada workshop o reunión de trabajo colaborativo, ¿cierto? Que duraban, yo estaba de 2 días, o sea, de 4 horas a 2 días de reunión en proyecto, todo el día con todos los equipos de diseño, requerido por contrato. Además, ahí había un periodo de research and analysis, ¿cierto? Entre cada workshop, de alguna manera, hay una tarea para la casa. Hay donde el equipo se va con la tarea de investigar alguna solución, asignar un costo, entender el impacto de una medida A, B o C. Y eso eran las primeras cosas que chocan un poco con la realidad sudamericana, pero que para aplicar el beneficio real de IPD hay que tener ese conocimiento o ese entendimiento de que es un proceso que no solo se basa en reuniones presenciales, sino en tareas que hay que hacer fuera de esas reuniones presenciales, y que requiere, por ejemplo, de tener el budget, y requiere una programación, ¿cierto?, muy temprana, pero donde tienen que estar todos los miembros del equipo on board, ¿cierto?, alineados. Y eso me lleva al segundo punto, que era, en esos tiempos ya era evidente, y cómo dentro de los criterios de selección de los equipos de proyecto, en Estados Unidos, por ejemplo, se seleccionaban equipos que estuviesen o dispuestos o con experiencia en procesos de diseño colaborativo, donde en su metodología estaba el hacer esta cantidad de workshops o asistir, o el hacer esa tarea intermedia, por así decirlo, de investigación y análisis, etcétera, etcétera. Entonces era muy interesante ya en esos tiempos, hace 13 años, ver cómo se privilegiaba la selección, de miembros del equipo que tenían esa disposición o esa experiencia. Y lo otro que era muy interesante ya también de esa metodología, o que nos impactó en ese minuto, era que se dejaba de hablar de especialidades y se hablaba de sistemas del edificio. Entonces, en estos workshops de trabajo, se deja de hablar hablemos del proyecto de climatización, hablemos del proyecto sanitario, y hablemos de la demanda energética o de refrigeración del edificio y cómo se va a solucionar. Entonces, todos los que estaban alrededor de la mesa, partíamos por el arquitecto de cómo iba a controlar la ganancia solar o la envolvente térmica para la reducción de pérdidas por conducción, para reducir la demanda de calefacción y refrigeración. Luego pasaba iluminación, que habla de cómo, en esos tiempos estamos hablando de todavía tecnología incandescente, por tanto, cómo iluminación iba a bajar su lighting power density, su potencia de iluminación, para reducir la carga interna, para luego llegar a los sistemas activos. Entonces, de alguna manera, otra cosa que es clave de estos procesos es dejar de entenderlos como hablar de especialidades y de la expertise de una sola persona, sino cómo todos los miembros contribuyen a un tópico o un sistema del edificio. Entonces, llevemos esas como 3 o 4 highlights, ¿cierto? Puntos más importantes, qué es lo que hicimos como EA Buildings desde esos años hasta hoy día para implementar esas metodologías en proyectos nacionales, o en Chile, Perú, Colombia, México, España, etc. Hay 4 fases, identificamos 4 fases que tienen que suceder y no necesariamente se traducen en workshops, pero sí son fases claves de un proyecto. La fase 1 era tener esta reunión inicial colaborativa en la que se setean los objetivos. Se entiende, el tipo de negocio y cuáles son los objetivos del negocio y del proyecto por parte del mandante, y creemos que es clave en nuestra experiencia en Sudamérica que
eso lo escuchen directamente todos los miembros del equipo del mandante. Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos siempre una reunión cero antes de estas reuniones, que es la que se discute todo esto con el mandante para que el mandante en el workshop 1 sepa lo que tiene que decir y la manera de comunicar sus objetivos a todo el equipo de proyecto. Y no tiene que ser el consultor o de eficiencia energética o de sustentabilidad, de proceso integrado o del BIM el que comunica los objetivos del mandante o del negocio. Es directamente el mandante. Ahí mismo se setean, se hace un brainstorming de objetivos de sustentabilidad, se le asignan métricas y KPI de cómo vamos a compararnos o cómo vamos a ir evaluando en el proceso si llegamos o no llegamos a estos objetivos. Y aquí es clave que, cierto, estemos todos tempranamente alineados. El segundo paso, que no necesariamente de nuevo tiene que ser una reunión independiente en nuestra experiencia, es tener la instancia de medir el dónde estamos, cuál es esa línea base, cuál es el diagnóstico o del proyecto inicial, o del anteproyecto de arquitectura, o del presupuesto existente, o de lo que existe en ese minuto. Muchas veces en Sudamérica uno entra a los proyectos cuando no hay nada. Trabajamos mucho con fondos de inversiones, donde estamos incluso recomendando a especialistas o a equipos de arquitectura con los que hemos trabajado muy bien, o donde nosotros entramos posterior y ya hay incluso un anteproyecto de un edificio que fue comprado por alguno de estos fondos y tenemos que llegar a revisar un poco el proyecto. Pero independiente de eso, siempre es clave ver dónde estamos. El tercero es, una vez que tenemos objetivos y sabemos dónde estamos, se inicia el proceso de optimización, como bien decía Mario, involucrando a todas las especialidades o a todos los expertos en la mesa y haciendo las preguntas para que cada experto pueda contribuir desde su área de expertise. Y se van generando evaluaciones. Aquí lo importante es tener claro que hay que evaluarlas contra KPIs, ¿cierto? Y eso es algo que en Chile o en Sudamérica, en Perú y en Colombia es lo mismo. A veces cuesta lograr que los equipos de especialidades te reporten los pros y contras de una solución junto con un CAPEX estimado y junto con un OPEX o junto con objetivos de optimización o, digamos, o de mejora en la operación. Y por último, la fase 4 es entender que tiene que haber una etapa en la que luego de que todo el equipo de diseño acordó mejoras de proyecto, el revisar que eso se traduzca a la especificación técnica y a los documentos de construcción. Y aquí, como decía Mario, también existen grandes, no sé si lagunas o falta de seguimiento en la realidad local o regional respecto a asegurarse de que un especialista que estuvo en la mesa, o cualquier miembro del equipo, que estuvo en la mesa en todas esas reuniones y escuchó que había algún cambio, realmente lo traspasara a su memoria de cálculo o a su especificación técnica. Los ejemplos más clásicos son ciertos niveles de aislación o la carga instalada de iluminación o el tipo de cristal, que arquitectura se discutió luego de simulaciones, se definió un cristal X y cuando uno va a veces a las memorias de cálculo de clima o a los memorias de iluminación o controles, clima dimensionó con un Solar Heat Gain Coefficient, ¿cierto? Un coeficiente de ganancia solar muy distinto, un valor U muy distinto. O iluminación, finalmente no consideró una fotocelda para aprovechar la iluminación natural, que sí se había considerado tempranamente. Ese es alguno de los ejemplos. Ya, en pos del tiempo voy a ir avanzando. Entonces, ¿cómo se ve esto en un proyecto? Nosotros tratamos siempre de ir aprendiendo de todos nuestros proyectos. Entonces, abajo se ve una línea de tiempo de un proyecto, ¿cierto? Donde lo verde es la etapa de construcción, lo negro es la etapa de diseño, lo negro es la etapa de construcción y lo azul es al final determinado el edificio y los lessons learned, ¿cierto? Entonces es importante mapear y tener muy claro el proceso completo, comunicarlo tempranamente y saber cuáles son los objetivos de cada uno. Y nosotros vamos, ¿cierto?, tratando de aprender de nuestros proyectos, ir documentando qué funciona, qué no. Este es el tiempo donde teníamos 4 workshops más bien fijos. La experiencia nos dijo que muchos proyectos por budget, timing o tipología no pueden soportar 4 workshops y por tanto hay que entender cuál es el objetivo del negocio y ver si eso se hace en 1, en 2, en 6, etcétera, etcétera. Y va a depender de cada proyecto específicamente. Avanzando, como les decía, una de las cosas más importantes de estos procesos es enfocarse en los sistemas, no en las especialidades,
y en los sistemas seguir los fundamentos de un proceso de optimización de un edificio, que es, ¿cierto? El paso 1 es reducir las demandas, o reducir las cargas, para luego enfocarse en cuál es el sistema más apropiado para solucionar esas cargas. Entonces, en las discusiones, como estamos hablando, con iluminación o con clima, lo que hay que hablar es cómo reducimos la demanda de refrigeración o la demanda de calefacción, cómo reducimos el requerimiento de iluminación artificial por un mejor diseño, para luego empezar a evaluar los diferentes sistemas activos de inyección de refrigeración, ¿cierto? O generación de frío, etcétera, etcétera. Una de las grandes, no sé si barreras, pero quizás secretos que hemos podido aprender nosotros en estos años, y que es una gran diferencia con respecto, por ejemplo, al mercado europeo o norteamericano, es que en Estados Unidos o en el hemisferio norte, es muy conocido las etapas de diseño separadas, el conceptual design versus design development versus construction documentation, ¿cierto? Que quiere decir cómo en las fases de desarrollo de un proyecto, las especialidades incluso van entregando diferente nivel de resolución, y existe un diseño esquemático o diseño conceptual, no solo de arquitectura, sino de todas las especialidades, y hasta que eso no se evalúa, las especialidades no entran en un diseño de ingeniería de detalle, que es algo que muchas veces en la realidad regional no sucede. Nosotros creemos que ahí hay mucho el secreto de poder hacer un proceso integrado o lograr los beneficios de estos procesos. Está en, como les decía, separar lo que es un diseño conceptual de las especialidades con ingeniería. Nosotros nos toca muchas veces hacer nosotros los diseños conceptuales dentro de la oficina de iluminación o clima o controles, y después trabajar con especialistas para hacer solamente la ingeniería de detalle. Porque es necesario a nivel conceptual identificar los pros y contras de diferentes sistemas rápidamente con costos estimados, pros y contras de mantención y de operación, versus el saltar de inmediatamente a hacer gráficos o planos unilineales de estas soluciones que después probablemente van a cambiar. Y por último, y esta es mi última slide, entonces, quizás resumiendo los 13 puntos que creemos son más importantes en el contexto regional, y muy basado en la lista de Nathan, que está adaptada. Nathan es nuestro socio en Estados Unidos, que era el director de Harvard, que hacía esto por muchos años más que nosotros. Y resumiendo, lo primero es, muy temprano, alinear los objetivos del negocio y del proyecto junto a las personas desde el día 1. Lo segundo es identificar, ¿cierto? Bueno, los requerimientos del proyecto y del negocio, pero en base a un consenso. Es muy fácil que el mandante los imponga o que nosotros como consultores en sustentabilidad propongamos o definamos objetivos, pero es muy importante que las personas se sientan partícipes de la decisión. Tercero es establecer el proceso y los KPIs, ¿cierto? Para hacer ese seguimiento y que ese seguimiento sea un éxito. El cuarto, como muy bien decía Mario, es entender que hay que aprovechar las ventajas de las expertices, de los conocimientos de los expertos alrededor de la mesa. 5, y esto quizás algo que culturalmente se hace poco, es siempre el preguntar por qué. Si hay alguna medida, solución o tipo de sistema que no nos encaja mucho, sencillamente preguntar por qué, y puede ser una pregunta muy inocente y realmente, ¿sabes qué? No estoy familiarizado con ese sistema o no me queda claro por qué en este caso es el más favorable o beneficioso. ¿Me podrías volver a explicar el por qué? A veces es increíble como revela muchas cosas. El punto número 6 es, si es importante asegurar de pedirlo, y de pedirlo, documentarlo por escrito, no solamente dejarlo en una conversación o una minuta de una reunión, sino hacer ese seguimiento. Eso es clave. Y eso, a lo largo del proceso, hace que muchas de las cosas en los documentos de licitación finalmente no se pierdan. El 7 es modelar o evaluar conceptualmente diferentes sistemas para todos los sistemas del edificio y no solamente los de energía. Hoy día ya se habla mucho de agua, de paisajismo, de soluciones de utilización de agua o sistemas de filtración de aire, recuperación de aire o energía en ventilación, etcétera. Ir más allá, o residuos, etcétera.
El 8 es siempre diseñar, y en estos análisis conceptuales de pro y contra, entender cuáles van a ser los requerimientos de operación y mantención. Un cliente, por ejemplo, que es una universidad, su core business es la educación, no es mantener algún sistema muy complejo. Por tanto, hay que tener en mente que un edificio puede tener un sistema complejo como más favorable en el estudio conceptual, pero hay que ser consciente de cómo lo va a mantener y cómo va a ser la operación de eso para el cliente. El 9 es el comisionamiento, pero el comisionamiento no solamente al final del proyecto, sino a través del desarrollo, asegurar de hacer chequeos de control de calidad. El 10 es considerar el ciclo de vida de costos, ¿cierto? Life Cycle Costing, que también lo habló Mario. El 11 es, en el minuto que se haga el comisionamiento, la puesta en marcha de los sistemas y la calibración de los sistemas, hacerlo al pie de la letra, hacerlo como dice el contrato y no recaer o confiar siempre en las fechas de testeo de los mismos instaladores. La cantidad de fallas que hemos evitado o cosas mal calibradas o mal instaladas, producto de hacer un buen comisionamiento en detalle de cada sistema, han sido importantísimas, especialmente en el mercado sudamericano, donde realmente es frecuente que los proyectos se atrasen, sean sobrecostos, las constructoras no terminan siempre en la mejor situación con los mandantes, hay órdenes de ciertos adicionales que se pagan o no se pagan, y eso genera que al final la puesta en marcha es siempre la que sufre. Y los últimos dos son más bien los bonus, que es documentar siempre las lecciones aprendidas por cada equipo, y dentro de lo posible hacer el seguimiento, verificar el performance y planificar el retro-commissioning, ¿cierto? Que es el comisionamiento continuo. Y la verdad, esas son, de alguna manera, las 13 lessons learned en estos 13 años de aplicar procesos integrados en la región. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, por supuesto, a los 3 expositores, a nuestros 3 socios, a Ecosustenta, a la Universidad de Talca y a Buildings. Claramente es un tema al que estamos al debe como realidad, como mercado local, y es por eso que nosotros generamos estas iniciativas y hacemos que nuestros socios, nuestros partners estratégicos generen contenido y nos compartan sus experiencias buenas y malas, con respecto a distintas temáticas, y ese es el fin, finalmente, de esta serie de webinars. En honor al tiempo, si existe alguna pregunta, les voy a pedir a los conectados que se dirijan a nuestro correo, que es info@chilegbc.cl, y los dejo cordialmente invitados a nuestro próximo webinar, que será el próximo martes 10 de diciembre a las 11 de la mañana, que tiene que ver con descarbonización del entorno construido. Prontamente vamos a estar difundiendo quiénes van a ser nuestros expositores. Con eso les agradezco y que tengan una muy linda tarde.